A principios del siglo XX, por las calles de Caracas caminaba hacia la casa de algún enfermo. Un hombre que dedicó su vida a poner al servicio de las personas que lo necesitaban sus estudios de medicina. Un médico que respondía a cualquier pedido de ayuda desde su convicción de servir al prójimo. Su bondad, rectitud y humanismo trascendieron en el tiempo, convirtiéndose en esperanza de sanación para muchos enfermos que depositaron en él la fe. Las respuestas que ha dado a quienes lo tienen en sus oraciones hicieron el milagro. Después de un largo proceso de canonización, Venezuela logra que José Gregorio Hernández sea beatificado, aunque para sus devotos ya es santo, el santo del pueblo. José Gregorio Hernández es el nuevo beato de Venezuela. El Papa Francisco ha firmado el decreto de beatificación del doctor trujillano, después que se confirmara la curación milagrosa de una niña que se debatía entre la vida y la muerte. Gracias a doctor José Gregorio Hernández. Bueno, no cabe en el corazón de la mente, no solo mía, sino de todos los venezolanos, este regalo que hoy nos da el Papa Francisco con este decreto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Ese santo que lo llevamos tan en el corazón todos los venezolanos desde hace tanto tiempo, que hoy lo vemos ya hecho una realidad y que es un motivo no solo para alegrarnos, sino para seguir el camino que él marcó, porque cada uno de nosotros tenemos un pequeño José Gregorio en el corazón y queremos imitarlo aunque no tengamos la virtud de él. Me siento un venezolano más y me siento como más identificado con todo mi pueblo, porque desde niño, desde muchacho, siempre he de hablar de José Gregorio. Y poco a poco uno metiéndose en esto, como sacerdote, como obispo, como cardenal, no llevar adelante, no hacer lo que era el sueño, el gran sueño de todos los venezolanos. La beatificación de José Gregorio Hernández sucede 34 años después que el Papa Juan Pablo II lo declara venerable. De Venezuela. Ya se lo habíamos anunciado y pedido al Papa Juan Pablo II en la primera visita a Venezuela en el año 85, que él lo nombra en una de sus homilías, porque fue esa propuesta nuestra de que veíamos ahí a alguien a quien teníamos que imitar, a quien teníamos que buscar, no allá en una estratosfera, sino en ese camino que todos los venezolanos queremos hacer para vivir en paz, para poder servir mejor y sobre todo desde una fe trascendente que es la que multiplica en cada uno de nosotros esa fuerza. Por eso, ¿cómo no sentir esa alegría que rebosa en el corazón y que es un triunfo, diríamos así, de todos los venezolanos y de mucha otra gente que ha pasado por Venezuela o que vivió en Venezuela desde décadas atrás, que es lo que ha llevado la devoción a José Gregorio a otros países fuera de los límites de la frontera de nuestra patria. En cada hogar venezolano y en cualquier rincón del mundo donde vive un devoto del doctor Hernández, hay alegría por la ascensión a los altares. La celebración multitudinaria que acompaña este tipo de eventos de la Iglesia Católica es planificada bajo los criterios marcados por la pandemia del coronavirus. Requiere un tiempo, no porque los venezolanos no estén dispuestos a llenar cualquier sitio que sea para su beatificación, sino primero tenemos que salir de esta pandemia. Oímos todo lo que hay de la situación económica y social y todo lo que generará esta pospandemia y que nos permita, cuando haya una mayor, digamos, serenidad, una cierta normalidad que nos permita así poder organizar de la mejor manera, aunque ya hay comisiones que están trabajando, pensando, planificando cómo hacerlo para que todos los venezolanos podamos participar de manera directa, no solo físicamente, sino también hoy en día con lo que nos permiten todos estos medios y todas estas nuevas redes de estar muy cerca de aquel que llevamos en el corazón, que se llama José Gregorio Hernández. La vida de caridad cristiana de este venezolano y su aporte a la medicina son reconocidos en el mundo, conquistan los corazones de quienes conocen su historia. La primera cosa es que el Papa
ha querido escuchar la pregunta, el deseo del pueblo de Venezuela. Yo viajé en estos 6 años en todos los rincones de Venezuela y yo he experimentado personalmente el amor del pueblo de Venezuela antes el doctor José Gregorio. Entonces, por la sede apostólica, por el Vaticano, es muy importante escuchar el sentimiento, el sentido, la voz del pueblo. El Papa Francisco cree que en el pueblo habla Dios. Es la respuesta de Francisco a este pueblo. Un segundo elemento es que el Papa, el Vaticano, querían ofrecer al pueblo de Venezuela un ejemplo, un gran ejemplo de vida cristiana, de vida según el Evangelio. El doctor Hernández en 1918 atendió enfermos durante la pandemia de la gripe española. 102 años después, su beatificación se da en medio de otra pandemia. Es en este momento, a nivel universal, de una pandemia que está azotando el mundo entero, a nivel de una crisis que vivimos en el país, en que el doctor José Gregorio va a ser beatificado. Y yo creo que tenemos que buscarle el verdadero sentido humano y cristiano. Momento de volver la mirada a Dios, momento de volver la mirada al prójimo, momento de dejar el egoísmo, el individualismo, momentos en los cuales el momento histórico nos pide dar una respuesta como ciudadanos venezolanos, pero también como creyentes, teniendo en cuenta que Dios ha tocado esta patria, porque esta es una patria también de santos, es una patria en la cual también la santidad se ha hecho camino y estoy seguro que continuará a hacerlo. En la Candelaria, parroquia del centro de Caracas, está la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Aquí reposan los restos mortales de José Gregorio Hernández desde 1975. La tarde de cada miércoles, estas puertas son abiertas a quienes vienen a hacer sus peticiones o agradecer un favor concedido. Muchas personas dan testimonio de lo milagroso del doctor Hernández. Esa devoción popular hizo que su causa de beatificación se abriera en 1949. 23 años después, la Santa Sede lo declara siervo de Dios y en 1986 el Papa Juan Pablo II lo elevó a la categoría de venerable. Pero fue muy lejos de Caracas, donde ocurrió una sanación imposible de explicar para los hombres y que fue aprobada por la Iglesia Católica como el primer milagro del médico venezolano. Aquí me tiene vivo, gracias a Dios no pasó nada. Muchas gracias, un saludo para todos. El 10 de marzo de 2017, esta niña de tan solo 10 años iba con su papá Julián Ramón Solórzano en una motocicleta por el caserío Mangas Coveras en el estado Guárico, en el centro de Venezuela, cuando unos delincuentes les dispararon con una escopeta para robarles. Una bala impactó la cabeza de la pequeña, dejándola gravemente herida. Una herida por arma de fuego que le produjo un traumatismo cráneoencefálico severo con exposición de la masa encefálica. Se le realizan las medidas generales con que se reciban estos pacientes con este tipo de patología. Se realiza intubación orotraqueal, se conecta a ventilación mecánica. Por lo distante de la zona, pasaron más de 48 horas hasta que fue operada. Su cuadro clínico, según los especialistas, era muy complicado. La niña había perdido parte de hueso y masa encefálica. A las 2 de la tarde se procede la intervención quirúrgica. El doctor retira material óseo, retira esquirlas, retira perdigones, retira mucho material sucio y, por supuesto, le hace una buena limpieza quirúrgica y la devuelve al hospital, explicándole a la mamá que el pronóstico es bastante reservado porque no se sabe las secuelas que puedan quedar. Fue allí cuando Carmen Ortega, madre de Yaxuri, le pidió a José Gregorio Hernández que salvara a su hija.
y le pedí, por favor, sálvame mi hija, te la entrego a ti. Llegó el doctor José Gregorio Hernández y agarra a mi niña de los pies a la cabeza, la tocó y me dijo, tranquila, que él la va a operar él, pero en el lugar de él soy yo el que la voy a operar. Dios me habló para que hiciera esto. Si Yaxuri sobrevivía, quedaría con graves daños que limitarían su vida. Sin embargo, a pocos días de la operación, Yaxuri comenzó a reaccionar a todas las pruebas y exámenes, saliendo del centro asistencial 3 semanas después completamente sana. La niña sigue en terapia intensiva y al 4.º día, de manera, no sabemos cómo, se estuba de manera espontánea y empieza a mejorar rápidamente su cuadro neurológico, sus condiciones generales, de tal manera que al 6.º día la niña sale de la emergencia y sube al 2.º piso para hospitalización normal. Siguió evolucionando satisfactoriamente con la valoración diaria de los pediatras, la valoró el neurólogo, el neurocirujano continuó también pendiente de ella, el psicólogo, el fisiatra, y a los 20 días de hospitalización, el día 30 de marzo, se egresa por mejoría, llamando la atención que la niña no tiene ningún tipo de secuela, se va caminando por sus pies, es una niña que va evolucionando satisfactoriamente. Al tiempo que el cirujano le va a retirar los puntos, la niña llega caminando por sus pies y el cirujano se asombra de verla de esa manera. Entonces la mamá le explica la angustia que tiene de no haber pagado el milagro porque ella considera que su hija está en las condiciones en que está por milagro de José Gregorio Hernández. Los médicos que atendieron a la pequeña ayudaron a su mamá a contactar a representantes de la Iglesia Católica para que cumpliera su promesa a José Gregorio. Al dar detalles de su increíble caso, comenzó a armarse el expediente para presentar su curación como un milagro del médico venezolano. En este caso, cuando recibimos la noticia de este presunto milagro operado en la niña Yaxuri Solórzano, lo primero que se hizo fue ir a Camaguán. Específicamente estuvimos en la hacienda Santa Rosa, que fue el lugar de operaciones de este primer, digamos, preámbulo para conocer los hechos como tal. Y una vez que ya se obtuvo la información de parte de la madre, de parte del médico que operó, de parte de un grupo, digamos, consistente de testigos, esto pasó a manos de la postulación, y la postulación en Roma, a través de un perito médico, en este caso un médico neurocirujano, determinó que se podía considerar como un presunto milagro y podía constituirse un tribunal para el estudio y la formación del expediente del milagro, que después iba a ir a Roma, como efectivamente lo hizo el cardenal Porras el 19 de enero del 2019. Dulcita y otra vez es amargada, aquí han logrado a alguien entre dulce de guayaba. Puede creerse o no en los milagros. Probarlos lleva un largo camino en el cual la curación del enfermo debe cumplir varios requisitos. En este caso se determinó que fue inexplicable como milagro porque, repito, fue completa, inmediata, irreversible y que dura en el tiempo. Porque Dios no te va a curar de una enfermedad para que a los 6 meses vuelvas nuevamente a tener la enfermedad, o no te va a curar la mitad y la otra mitad no te cura. No, la curación debe ser completa, como ocurrió en el caso de Yaxuri, inexplicable porque, imagínense ustedes, tener pérdida de masa encefálica y que, por ejemplo, la niña le gusta mucho cantar, la niña canta contrapunteos llaneros que ella había aprendido antes del accidente. Quiere decir que no afectó en nada, o sea, esto que fue tan dramático, la curación fue total. Ahora, los teólogos
determinaron que había una conexión lógica entre la invocación y el resultado de ella, que fue la curación de la niña. La madre invoca al doctor José Gregorio y el médico anestesiólogo invoca también al doctor José Gregorio. Fueron dos momentos de invocación no comunitaria, pero sí personal. Y esto es lo que también la Comisión de Teólogos determinó unánime, y después la comisión o la plenaria de cardenales y obispos es la que reafirmó, confirmó estas dos reuniones, y que hoy día tenemos esta gran alegría de tener beato al doctor José Gregorio Hernández, porque hay primero un camino canónico, jurídico, eclesial, que un presunto milagro, para dejar de serlo, se convierta en el milagro. Y en este caso, la niña Yaxuri Solórzano de Manga Escobera, ella es la portadora de esta gracia para todo el pueblo venezolano. El milagro que llevó a José Gregorio a los altares. Yaxuri y su familia cumplieron su promesa de venir a Caracas a visitar la tumba del médico venezolano y colocar una ofrenda, una muñequita con su nombre grabado. Les emociona saber que su curación es el paso que faltaba para la beatificación de José Gregorio Hernández. Sí, me siento muy contenta, muy feliz, porque lo que está haciendo con mi niña. Sí creo en él y le digo que tengan fe y crean que los santos se hacen milagros. La emoción del cardenal de acompañar a la niña y a su mamá en la tumba del doctor José Gregorio Hernández para que ella pagara la promesa. Fue un momento, yo creo que todos los que estábamos ahí estábamos realmente conmocionados, estábamos realmente tocados por el Espíritu Santo. Hubo llantos porque era la expresión de la espera del pueblo venezolano, el pueblo venezolano que es el gran protagonista, porque es el pueblo de Venezuela quien ha pedido, en todos estos años, ha pedido que José Gregorio sea elevado a los altares. Era como llegar no a la culminación del camino, era llegar a una etapa, sentarnos y ver lo que se había hecho y estar contentos de que habíamos hecho un trabajo para el bien de la iglesia y para el bien de la patria, de nuestra amada Venezuela. De verdad que fueron momentos muy hermosos, los recordamos con mucho amor y mucho cariño, y yo creo que estos van a ser los sentimientos que van a ir acompañando a todos los venezolanos en el transcurso de estos meses hasta que lleguemos a la ceremonia de beatificación. Hoy Santa Rosa se viste de luna y una capilla celestial haré en tu honor, y agradecerte por mi muchachita, ese milagro y un domingo en Camaguán. Eres el siervo de Dios, eres el siervo de Dios. José Gregorio, eres el siervo de Dios.
A paso apurado, el doctor José Gregorio Hernández iba el 29 de junio de 1919 a atender a una paciente cuando la fatalidad se cruzó en su camino. Fue atropellado por Fernando Bustamante Morales, mecánico y vecino de la zona, que manejaba un automóvil marca Hudson. Bustamante de inmediato lo subió al carro y lo llevó al Hospital Vargas. Pero el médico de 54 años de edad no logró sobrevivir. Falleció a causa de una fractura en la base del cráneo. José Gregorio Hernández, antes de su muerte, ya era considerado un santo. En las calles de Caracas, de comienzos del siglo XX y en muchos otros lugares de Venezuela, era conocido que un doctor nacido en 1864 en Isnotú, un pueblito de Trujillo en los Andes venezolanos, no solo trabajaba sin cobrar, además les compraba las medicinas a sus pacientes más pobres. Esa preocupación a lo largo de su vida por servir a los demás, su profunda fe, confianza absoluta en Dios, misa diaria y virtudes como prudencia, justicia, templanza y fortaleza, lo hicieron un hombre diferente, un ser especial. El doctor Gregorio era de un lado un hombre muy inteligente, del otro lado era muy humilde, sencillo. Cuando en una persona se encuentran inteligencia y humildad, estas personas son fantásticas, ¿no? Y suscitan la simpatía, la acogida de todos. Son los veros personajes de la historia. Después me impresiona que él era un gran científico, todos conocen su contribución a la medicina de Venezuela, y del otro lado su amor era para los pobres. Un gran científico que no ha utilizado su ciencia por su poder, por su éxito, ma ha dedicado esto para los pobres, los emarginados. Además de ejercer su profesión como un sacerdocio, José Gregorio Hernández dedicó casi toda su vida a la medicina. Una vez graduado en la Universidad Central de Venezuela, estudió distintas especialidades en Europa y Estados Unidos. De cada viaje regresó a Venezuela con esos conocimientos e instrumental médico, modernizando la práctica de la medicina en el país. Fue uno de los profesionales más reconocidos por la Academia de Medicina. Para la Academia Nacional de Medicina es un grato honor, excelso honor, que uno de sus miembros fundadores, dentro de los 35 iniciales, quien ocupó el sillón número 28º para 1904, el doctor José Gregorio Hernández, haya llegado a esta condición de beatificación. Una condición que se basa en su preparación también excelsa desde la Escuela de Medicina de París. El doctor Hernández fue el precursor de los estudios médicos venezolanos modernos. Él es el fundador y precursor de la microbiología, de la anatomía patológica, de la bacteriología en Venezuela. Fue el precursor del manejo directo del paciente y, bajo los preceptos de la escuela francesa, la atención del paciente era el fundamento. Él unió la ciencia y la fe, era un practicante de fe y él ha llegado a esta situación de beatificación de abajo hacia arriba, de la mano de la gente que ha conseguido en él un consuelo en la fe, a partir de sus milagros, de todos los eventos que han sucedido a partir de su figura, de convertirlo en un elemento de veneración para el pueblo venezolano. Pero desmitificando a José Gregorio Hernández, más allá de una estampita delante de una vela, puesta la fe sobre él, José Gregorio Hernández ya era un hacedor de milagros. Cuando llega a Venezuela en 1891, era el médico en toda América Latina con la mejor preparación. Él era capaz de identificar todos los elementos del paciente desde el punto de vista de la tensión arterial y fue uno de los precursores de la tensión arterial como hoy conocemos la medición y de los signos vitales. Además, era capaz a un mismo paciente realizarle un estudio hematológico, parasitológico, un estudio de biopsias, de citología, una evaluación integral que al identificar bien el agente de su enfermedad, él era capaz de hacer milagros porque hacía un tratamiento correcto. En 1917, cuando estudiaba embriología e histología en Estados Unidos, desde Nueva York envió a su familia una fotografía de cuerpo entero que sirvió al artesano Hugo Bartoli para fabricar la imagen más popular y difundida de quien es conocido como el médico de los pobres. Él está yendo a los altares desde la modernidad, desde la ciencia, desde el mundo secular. Él no es San Juan Capistrano, que hacía prodigios como la levitación, o no es un mártir, no tuvo que arrancarse los ojos
como Santa Lucía, o montarse una columna como el Estílita, como todos estos santos de otras épocas, o no es el Padre Pío con estigmas. No, él es un hombre que tuvo como base la vida cristiana desde el laboratorio, desde el consultorio de médico, desde la cátedra de profesor universitario, desde el Instituto Pasteur, que era la cosa que estaba más en la punta, la vanguardia de la ciencia en su época. Desde ese entorno, José Gregorio Hernández poco a poco comenzó a construir, usando a la ciencia, usando el conocimiento, comenzó a construir un camino que fue reconocido por la sociedad ya en su momento y completamente aceptado desde el momento de su muerte como un camino que iba rumbo a la santidad. Ejerció la caridad con los enfermos, ejerció la caridad con los pobres, pero no la ejerció como la pudo haber ejercido, qué sé yo, la Madre Teresa de Calcuta, que está muy bien. Ejerció como un hombre que estaba iniciando la microbiología en Venezuela, como un hombre que estaba estableciendo los primeros laboratorios en Venezuela, como un hombre que era un profesor notabilísimo de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Ese es José Gregorio Hernández. Inclusive es interesante, los geógrafos tendrán algo que decir al respecto, ¿por qué lo intentó por otras rutas? José Gregorio Hernández quiso ser cartujo. José Gregorio Hernández intentó varias veces entrar al seminario y por una razón o por otra ese camino no se concretaba. Entonces siguió la ruta de su vocación de médico y a través de esa ruta de vocación de médico, de extraordinario médico, de médico que estaba con los últimos conocimientos de la ciencia para su momento, a través de esa ruta José Gregorio adquirió la fama que adquirió y pudo ejercer la vida cristiana. Tal vez de todos los aspectos en torno a él que habría que resaltar en este momento es esto, que no hace falta para ser religioso o para ser un buen cristiano algún tipo de actitud de cruzado o de actitud de apóstol del Nuevo Testamento. Desde su propio entorno y con las cosas que tenemos alrededor se pueden hacer cosas importantes y que al reconocer a José Gregorio Hernández todo lo que se le reconoce, también estamos reconociendo el valor de la ciencia, el valor de una forma de ser venezolano que puja, que empuja, que lucha por el desarrollo, por la modernidad a través de la ciencia, de la cultura y de la educación. El 29 de junio de 1919, José Gregorio Hernández recordaba feliz que tenía 31 años de graduado de médico. Su felicidad era doble, porque el día antes, el 28 de junio, fue firmado el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Deseaba tanto la paz del mundo que ofreció su vida a Dios a cambio del fin del conflicto. Con ese buen ánimo, salió a visitar a una enferma. Después de examinarla, fue a la farmacia a comprarle las medicinas. Cuando iba a llevárselas, fue atropellado. Una fractura de cráneo le ocasionó la muerte. La muerte de José Gregorio Hernández conmocionó Venezuela. La noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente, dejando honda tristeza en todos quienes lo conocían. Su cuerpo fue velado en Capilla Ardiente, en la antigua sede de la Universidad Central de Venezuela, hoy Palacio de las Academias. Filas de personas para ir a visitarlo en su casa y luego el cortejo fúnebre que sale de su casa hacia lo que hoy es el Palacio de las Academias, que en aquel momento era la universidad, porque en el paraninfo de la universidad se le iban a hacer los homenajes como académico, fue extraordinario. Y luego el portar el féretro de José Gregorio hasta el cementerio llevó horas porque la gente quería cargar a José Gregorio en hombros hasta el lugar de su sepultura. La familia de José Gregorio Hernández fue acompañada por profesores y estudiantes, colegas y sus incontables pacientes. Rendían tributo al eminente médico, al compañero, al maestro, al benefactor. La muerte del justo. Bendita muerte la de este hombre que nos ha hecho vivir horas intensas de elevación espiritual. El frívolo corazón de la ciudad, el alma disipada, adolecida de pesimismo y de indiferencia de nuestro pueblo, ha sido tocada y conmovida hasta el fondo por el soplo aciago de la tragedia. Lágrimas de amor y gratitud, angustioso temblor de corazones quebrantados por el golpe absurdo y brutal que tronchara una preciosa existencia. Dolor, estupor,
Todo esto formó en torno al féretro del doctor Hernández el más hermoso homenaje que un pueblo puede hacer a sus grandes hombres. No era un muerto a quien se llevaban a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo, electrizándonos los corazones. Puede asegurarse que en el pozo del féretro del doctor José Gregorio Hernández todos experimentamos el deseo de ser buenos. Indudablemente, solo el bien es hermoso y amable. Rómulo Gallegos, escritor, junio 1919. La mayoría de sus pacientes, quienes quedaron huérfanos de su protección, pasaron a encomendarse a él con la esperanza de que siguiera ayudándolos aún después de su muerte. 31 años consagrados a la práctica del bien bajo las dos más hermosas formas de la caridad: derramar luz desde la cátedra de la enseñanza y llevar al lecho del enfermo, junto con el lenitivo del dolor, el consuelo de la esperanza. Luis Enracetti, médico y amigo de José Gregorio Hernández, junio 1919. José Gregorio Hernández es beato porque sus devotos no lo han abandonado, han mantenido su fe en él y lo tienen de ejemplo de rectitud, bondad y generosidad, y ahora continuarán con él su camino a la santidad. Está previsto que en los próximos días se realice la exhumación de los restos del beato José Gregorio, que reposan en la Iglesia La Candelaria desde 1975. Se procede a una ceremonia llamada de exhumación de los restos del beato. En esta ceremonia de exhumación hay lo que se llama un reconocimiento canónico del cuerpo del venerable, en este caso el doctor José Gregorio, y se ve el estado de los restos mortales y de allí se le da la veneración que se le debe dar al cuerpo de un beato o de un santo. En este caso, la tumba del doctor José Gregorio Hernández va a tener una nueva ubicación mucho más digna y por supuesto mucho más fácil para que los peregrinos cuando vengan a la Candelaria puedan verlo, ¿no? Esta ceremonia ya lo indicará la competente autoridad eclesiástica, en este caso el cardenal arzobispo, cardenal Porras, indicará cuáles serán las fechas de esta ceremonia de exhumación. Vale acotar que en esta ceremonia, después del reconocimiento canónico, es que se extraen las reliquias que van a estar expuestas en toda Venezuela, en todas las diócesis venezolanas, la reliquia de primer grado, que en este caso es de los huesos del doctor José Gregorio Hernández, y la reliquia magna, se llama de esta manera, que es la que va a ser exhibida el día de la ceremonia de la beatificación. Para el primer trimestre de 2021, la Iglesia Católica Venezolana prepara un acto público para celebrar la beatificación de José Gregorio Hernández. Hay toda una preparación y toda una misión en que hay una serie de vetas que nos da el José Gregorio que vivió hace 100 años y que tiene una sincronía, diríamos, con lo que estamos viviendo. Él que le tocó la gripe española en 1918 y todo lo que hizo. Ahora que estamos saliendo de esta pandemia, el Papa Francisco también nos dice que hay que atisbar el futuro.
No podemos seguir igual. Hay muchas cosas en las que tenemos que cambiar, que tenemos que buscar nuevos caminos. ¿Para qué? Para el bien de todos. Y eso será lo que animará, hará crecer nuestra fe, unirá mucho más a todos los venezolanos y nos hará ver que cada uno de nosotros, en la profesión que tenga, en la cosa que puede ser hasta lo más sencilla, siempre hay algo que podemos hacer por el otro. A la parroquia La Candelaria acuden numerosas personas a rezarle y agradecerle. El miércoles de cada semana son recibidas las peticiones al doctor Hernández. Del venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández se tiene un momento muy especial de acogida para todos los devotos. El acto es el sacramento de la unción de los enfermos, pero previo al acto de la unción se tiene un momento de preparación, de oración, de liberación y sanación, donde todos los que acuden miércoles tras miércoles ofrecen sus intenciones, sus rogativas ante la tumba del venerable. Vienen con la fe y la esperanza que el doctor José Gregorio Hernández las va a sanar. Si no las sana de momento, ellas repiten la visita hasta que van sintiendo la mejoría y ellos van manifestando todo ese favor que José Gregorio Hernández presenta en la salud de esos devotos. José Gregorio Hernández ya para nosotros es un santo y todos tenemos una historia en particular con él. Yo soy devota de José Gregorio Hernández, mi abuela era devota de José Gregorio Hernández, mi mamá le pide a José Gregorio Hernández hasta para que llegue el agua, o sea, es una cosa que José Gregorio Hernández para nosotros es un cristiano ejemplar, es un santo, es a quien le pedimos por la salud y por todas nuestras necesidades. Cada 26 de octubre, fecha de nacimiento de José Gregorio, y 29 de junio, aniversario de su muerte, la iglesia La Candelaria es centro de grandes procesiones. Bueno, en las festividades donde el centro principal es la devoción al venerable doctor José Gregorio Hernández, está el natalicio, la conmemoración de la muerte y también el Día del Médico, justamente por ser su profesión. La misa de las batas blancas implica para todos los médicos de la ciudad de Caracas un momento de reunión, pero también de conmemoración de un hombre ilustre que ejerció la medicina y que trajo al país también muchos avances en el ámbito científico. Por eso también ese día se imparte una bendición especial para los médicos. Y en el medio en el que nos desenvolvemos, y especialmente en el del Hospital Vargas de Caracas, obviamente nuestra relación con el doctor José Gregorio Hernández siempre está desde el comienzo, desde que estamos comenzando la carrera. Donde siempre pues hemos admirado la vida del doctor José Gregorio Hernández, su dedicación. Cuando yo tenía 11 años tuvimos un accidente en la carretera panamericana, nos voltearon y yo perdí mi brazo izquierdo. Me llevaron al Policlínico de Los Teques y el médico que nos recibió, que me recibió allá, le dijo a mi papá que lo mejor era botar mi brazo, botarlo. Y mi papá se molestó y le dijo una cosa bien pesada al médico y el médico, su reacción fue a ponerme el brazo con una venda y me dejaron en un cuarto con mi mamá. Esa noche, como esa madrugada, mejor dicho, a las 4 de la mañana, llegó un médico a revisarme y mi mamá llorando le dijo que yo había perdido el brazo izquierdo. El médico me revisó y le dijo a mi mamá, quédese tranquila que él va a salir muy bien de esto. Se retiró y como a las 5 de la mañana vino una enfermera que estaba de guardia a hacer su ronda y me revisa y le dice a mi mamá, caramba, hace rato estuvo por aquí un médico y me dijo que él iba a salir bien de esto. Entonces la enfermera le dijo, un médico, pero si aquí no hay ningún médico, aquí la única persona que está soy yo. Esta noche no hubo ningún médico de guardia. Bueno, al día siguiente me llevaron al Urológico San Román, donde me atendió el doctor Ramón Fernández Torres, y me hicieron 7 operaciones. Yo estuve desde julio hasta diciembre en el Urológico San Román de ese año y bueno, se salvó mi brazo, el brazo izquierdo, que yo, imagínense, yo guitarrista, pianista, he vivido
siempre de él y de la música, y ese es un milagro porque José Gregorio Hernández, mi mamá y mi abuela y mis tías eran muy devotas de José Gregorio. Yo le agradezco a él infinitamente el haberme salvado mi brazo y permitirme vivir de él como músico. Yo tengo una fe tan grande, doctor José Gregorio Hernández, que yo este año pienso viajar a España y llevar una estampa con la fotografía de él, y dar una en España y otra en Portugal, por la fe que tienen los portugueses y los españoles. En Isnotú, Trujillo, fue construido un santuario en su nombre al lado de la casa donde nació. Innumerables placas de agradecimiento son pruebas de las promesas que hasta el lugar van a cumplir sus devotos. Y venimos a pagar la promesa de nuestro hijo Lucas Gerardo de la Santísima Trinidad, que se le alojó una bacteria en el pulmón, y gracias al doctor José Gregorio Hernández, a nuestro Dios Todopoderoso, bueno, le salvaron la vida y venimos a pagar la promesa. La pandemia del coronavirus, que ha impedido una celebración multitudinaria, no es obstáculo para que sus devotos expresen su júbilo por la ascensión a los altares del beato José Gregorio. No te busqué entre las verdades evidentes y te encontré en los corazones de la gente. Yo te busqué y pude verte justo donde imaginé, en el alma del quien tiene fe, en el alma de quien tiene fe. Los católicos, al expresar su fe en los beatos, pidiéndoles en oración que intercedan por ellos ante Dios, siembran la semilla del milagro, abonándola con cada plegaria. El fruto de esa fe puede darle a Venezuela su primer santo. Estoy convencido que el crecimiento de esta devoción hará que tengamos un mayor sentido de lo que la oración de intercesión nos puede dar. Y la búsqueda de ese otro milagro para llegar a la canonización no es pedir un acto mágico, sino es empeñarnos de verdad en ese bien que podemos hacer a quien a lo mejor pensábamos que no había manera de sanarlo, de curarlo, de que pudiera superar esa situación de minusvalía que tenía, y así nos llegará Dios mediante ese milagro para que podamos decir que tenemos el primer santo venezolano, o sea, el que llegue a esa etapa final y que logre así desarrollar en todos y cada uno de nosotros el servicio que a través de la fe, que a través de la ciencia médica, que a través de la entrega y del servicio de los unos para con los otros, podamos tener una mente sana y un cuerpo sano para darlo al bien de todos. Los beatos venezolanos, José Gregorio Hernández, Madre Candelaria de San José, Madre María de San José, Madre Carmen Rendiles Martínez, iniciaron en vida su camino a la santidad. La Madre María de Candelaria, por ejemplo, la Madre María de San José, cuando fundaron todas estas estructuras sanitarias, siendo mujeres, fueron mujeres que dieron respuesta a los grandes temas de su tiempo. Los niños que quedaban huérfanos de los padres que habían muerto durante la guerra civil de finales del siglo XIX. ¿Quién se ocupaba de ellos? Bueno, una mujer, Candelaria. ¿Quién se ocupaba de los que quedaban mutilados de la guerra? ¿Quién se ocupaba de esa gente que no tenía a quién dirigir la mirada? Y en la mirada, por lo menos, de estas mujeres, vieron cómo Dios actuaba en medio del drama y del dolor. Madre Carmen también fue una mujer que, por ejemplo, en el convento de ella, donde reposan los restos de ella, muchas niñas llegaron a Caracas y llegaron a poder estudiar
gracias a el apoyo, la ayuda y el amor que Madre Carmen les daba como una madre que no tenían muchas veces, pero que se comportaba como madre. Esta es la fecundidad de la maternidad espiritual. Por eso es que los santos nos interpelan, los santos nos cuestionan, porque ellos, en el tiempo que les tocó vivir, ellos dieron respuesta y cuestionan de repente a los que vivimos cómodos y a los que no nos ocupamos de aquellas cosas que Dios nos está diciendo: mira, allí está el prójimo, allí está el verdadero rostro de Cristo, en el enfermo, en el marginado y en el que sufre. Y bueno, yo me atrevo a citar también a nuestro querido Papa Francisco, cuando él en su documento sobre la santidad habló de el santo de la puerta de al lado. Hombres y mujeres que viven en el anonimato, madres de familia, abuelos, abuelas, que viven una vida de santidad, que están al lado de nuestra puerta, viven allí y simplemente viven de manera extraordinaria lo ordinario. Uno de los favores concedidos por Madre Carmen Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús en Venezuela, que cumpliría con todos los requisitos para ser aprobado como su segunda curación milagrosa, ocurrió el mismo día en que fue elevada a los altares, el 16 de junio de 2018. La vida de Madre Carmen, tercera beata de Venezuela, la primera de Caracas, es un ejemplo de cómo superar las adversidades y mantenerse cerca del amor de Dios. Beata Madre Carmen, ruega por nosotros. Beata Madre Carmen, ruega por nosotros. Se estudió un presunto milagro que ocurrió el propio día de la beatificación de Madre Carmen, y este milagro, este expediente se está sustanciando, se sustanció de una manera también similar a la del doctor José Gregorio en Caracas, y se llevó el correspondiente expediente a Roma. Ahora estamos sometidos lamentablemente en tiempos de pandemia a los tiempos que establece la Congregación para la Causa de los Santos. Pero el milagro, el presunto milagro para la canonización de Madre Carmen ya está en fase romana. Esto es, digamos, de las causas que están ahora en curso en Roma. Podemos decir que la de Madre Carmen está bastante bien adelantada, ¿no? Yo he tenido el regalo, la suerte de participar a la beatificación de nuestra Madre Carmen Rendiles. He podido acompañar su causa de beatificación. Estoy contento porque tenemos hasta ahora grandes mujeres que son beatas, que expresan un camino que podemos caminar juntos, y ahora se une este gran beato, el doctor José Gregorio. Creo que en el cielo la Madre Carmen y el doctor Gregorio hacen fiesta en este momento. Ellos van a proteger a nuestro pueblo, nuestro querido pueblo de Venezuela. La bondad extraordinaria de nuestras beatas, Madre Candelaria de San José, Madre María de San José, Madre Carmen y del beato José Gregorio Hernández son una bendición para Venezuela. La noticia tan esperada por Venezuela de la beatificación de José Gregorio Hernández ocurre en momentos en que un virus ha puesto a prueba la humanidad y cuando la empatía, solidaridad y caridad son las herramientas que tenemos para enfrentar tan difícil prueba. José Gregorio Hernández, nuestro beato, aviva nuestra fe y nos da esperanza de que saldremos adelante. Todos rogamos a nuestro querido José Gregorio que cuide y proteja a Venezuela y al mundo azotado por esta pandemia. Soy Milagro Zambrano. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.